Listo. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para... Ay, listo, ya se pudo, ¿verdad? Ah, Ya, excelente. Ya puedes. agarré mi teléfono. Qué bien. Bueno, pues bueno, muy buenos días a todos otra vez. Esta es la primera sesión del Carpis Live que comprende las sesiones A1 y A2, que la primera parte es de preguntas clínicas, de elaboración de preguntas clínicas, y la segunda pues es la parte de diseños de estudio. Y pues para esta reunión, para esta primera transmisión tenemos como nuestro invitado al el OMP del Comité Local SOCIEMUEM, que es Alejandro, ahí se ve en la pantalla. Si quieres hablar para que te vean, no sé si todos te ven. Sí, yo soy el oficial local de Sociamoven de la Universidad Veracruzana, pues Campus Minatitlán, y muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. Pues bueno, la dinámica ya la explicamos un poquito antes, pero nada más la voy a como repetir otra vez para que todos los que vean esta grabación, pues la tengan, para que estén enterados de ella, que es que pues bueno, cada sesión o transmisión vamos a tener a uno o varios invitados en este primer Carpis Live y así para los demás. Y es donde todo el invitado nos va a compartir su experiencia primero de cómo se le hizo las sesiones correspondientes del Carpis y luego pues ya vamos a empezar a discutir un poco el contenido. Entonces, pues, ¿cómo se te hizo estas primeras dos sesiones al menos? No sé si hayas hecho otras, pero estas al menos, ¿qué te parecieron? Pues la verdad, o sea, me sirvieron como para abrir un poco más el panorama de, o sea, de todo, y de cómo, en particular me gustó mucho la primera, o sea, la de cómo realizar las preguntas con el acrónimo PICO, o sea, realmente, pues, tienen mucha razón, ¿no? Quizá nosotros como principiantes, pues todavía no tenemos como que esas dudas, digamos, a nivel avanzadas, como para preguntarte qué tratamiento es mejor en un paciente, no sé, con insuficiencia renal, pero pues tenemos muchas preguntas así como como el ejemplo que pone el video, ¿no? ¿Qué es la histocitosis? ¿Cómo se ve? O sea, realmente me abrió un poco más el panorama y sabemos que pues, o bueno, al final, pues sabes que las preguntas de principiantes, digamos que las que nos preguntamos todos los estudiantes de medicina, pues realmente las puedes encontrar en los libros de texto, ¿no? Pero en cosas particulares que ya como que son más delimitadas y más avanzadas, pues tenemos que buscarla en artículos, ¿no? Y pues realmente vi muy importante el aprender el cómo realizar una pregunta, digamos, clínica para tener una respuesta a lo que nos estamos preguntando en ese momento, ¿no? ¿A qué manejo clínico, diagnóstico, ya sea tratamiento o pronóstico? Realmente me gustó bastante, pues, todos estos videos y realmente me ayudaron bastante. Sí, qué buena opinión. Y sí es verdad, pues lo que decía, ¿no? Bueno, es el primer diagrama que pone, de lo que decías tú, ¿no? De las preguntas básicas y de las preguntas avanzadas. Este es un extracto del video que aparece en la sesión. Y dice que, pues sí, a pesar de que como estamos ahorita a nivel principiante, como que ya nos podemos preguntar hacer preguntas avanzadas y asimismo los expertos pues hacen en menor proporción, algunas veces pues preguntas básicas, por ejemplo, para ahorita la situación actual del coronavirus, pues algunos expertos van a tener que regresar a las preguntas de cuál es la fisiopatología o el agente causal del COVID-19, que es el nuevo coronavirus. Entonces no siempre los expertos van a hacer preguntas avanzadas como lo estamos viendo ahorita. Y asimismo, pues como la información fluye muy rápidamente, pues ya hay algunos también expertos preguntándose pues esquemas de tratamiento pues para pacientes con COVID-19 con ciertas características, lo que ya también son preguntas más avanzadas. Y también lo que mencionabas bueno, esta es la estructura de la pregunta PICO, ¿no? Que es todos los elementos que considera. Eh, Cuando entramos a veces pensamos que las preguntas pueden estar algo alejadas de lo que es como la investigación. Perdón, voy a reformular. Pensamos que como que todo esto de la investigación está un poco alejado y así, pero realmente
en el video me gustó mucho que al final te explica que precisamente todas estas preguntas clínicas se ordenan, como tú decías, pues aquí están, se ordenan por preguntas de hallazgos clínicos, preguntas de etiología, preguntas de diagnóstico diferencial, así todas estas categorías que están aquí, y ya todas juntas, pues, se ordenan así como están y se jerarquizan dependiendo de las variables del paciente y se recopila todo en una guía de práctica clínica. Entonces ahí es donde ya de las publicaciones sencillas que tienen a veces una pregunta, pues se recopila todo y se construye en una guía de práctica clínica que es a final de cuentas las que nos van a guiar a nosotros en un futuro para tomar las decisiones más importantes con respecto a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, pues es una parte muy importante. Y aquí en el video también dice, ¿no? Las preguntas estas preguntas que hagamos se van a jerarquizar, bueno, más bien las variables se jerarquizan y las preguntas se ordenan de acuerdo a la importancia, ¿no? Que tienen, o sea, a la variable que responden. Y aquí está, pues, por ejemplo, bueno, aquí nos da un ejemplo de la importancia de pacientes en la evaluación de tratamientos con bifosfonatos en mujeres. Entonces, pues las preguntas que vayan más orientadas hacia variables que tengan que ver con fracturas de cadera, pues van a ser preguntas más importantes, ¿no? Que algunas que tengan marcadores óseos o densidad mineral ósea, que ya es parte más como que del grade, que ahorita lo menciono, pero no sé si alguien más del equipo nacional tenga algo que decir con respecto a esto. Pablo, vi que también completaste las sesiones. O sea, realmente... Bueno, de la parte de la web de preguntas. Ajá. ¿Sí? De la parte de elaboración de preguntas, pues como dicen al inicio, en nuestros primeros pasos cuando hacemos investigación, pues no sabemos tanto, pero entre más investiguemos o sepamos de un tema, podemos hacernos más preguntas, podemos comparar información y decirnos, tal autor dice esto, pero el otro dice esto, entonces, ¿cuál autor, pues, es el que tiene los datos correctos o qué información están perdiendo? Entonces ahí podemos ser mucho más específicos y elaborar un protocolo tal vez de investigación o una pequeña revisión sistemática. ¿Alguien más? Me gustó mucho la parte en la que, pues, de que de alguna manera, muchas veces se piensa o sea, que la investigación está alejada de la práctica clínica, cuando en verdad, o sea, la investigación es como esencial para la elaboración de las prácticas clínicas, ¿no? Es esencial para la toma de decisiones. Quizá cuando salimos, o muchos doctores cuando egresan, dejan de actualizarse, ¿no? O dejan de leer artículos. Y pues una de las cosas que pues me gustó, por ejemplo, como en el protocolo que estaba leyendo de Sinapsis Punto y Coma, como que es el promover eso, ¿no? El análisis y la lectura de artículos, pues para, digamos, promover esa actualización continua a través de los artículos de nuestros egresados, digámoslo así, o cuando ya somos profesionales, digamos, titulados. Y pues realmente me interesó bastante la parte del final, ¿no? Que, digamos, cada variable o cada cosa que puedas intervenir en el paciente, eh, depende o sea, la importancia depende de qué tanto va a afectar en su calidad de vida. Por ejemplo, si, digamos, si afecta lo suficiente el bifosfanato en mujeres, digamos, osteoporóticas, que esa es la clave para tomar la decisión, ¿no? Que sí se lo vamos a aplicar. En cambio, si, digamos, no hay como un daño tan severo, podemos como que considerarlo, pero no es, digamos, clave. Realmente me gustó mucho esa parte al final, o sea, siento que explicó cosas que realmente, pues bueno, por lo menos yo no sabía, ¿no? Y que son clave para la toma de decisiones en nuestra práctica clínica. Bueno, agregando un poco a lo que estás diciendo, yo digo que debemos de tener como que
en sí, el conocimiento que ya tenemos y el que queremos obtener para poder ir resolviendo estas preguntas, que es el acrónimo PICO, porque dependiendo del conocimiento que tengamos y ubicando el problema que pueda tener nuestra sociedad para poder resolverlo con una pregunta y poder analizar más allá de ese problema. Yo digo que debemos de tener muy, muy en cuenta qué es lo que conocemos y qué es lo que tenemos que conocer o queremos conocer para resolver una problemática. Excelente, pues bueno, sí, es cierto todo lo que dicen y son temas que ¿cómo se llama? Son temas o situaciones que de cierta manera se desprenden de lo que dice la persona del video, y pues sí son válidos vaya, es lo que se busca, ¿no? Que se generen ustedes, ¿no? Como que ese razonamiento más allá del video o o sea, sí, que no nada más se queden con lo que es del video, sino que hagan estas preguntas como las que ustedes están haciendo y las conclusiones a las que llegan, ¿no? Para, a final de cuentas, pues, involucrarse más en la investigación y que lo implementen más también en sus comités locales. Y volviendo un poquito nada más a lo que decía el video, podemos ver que lo que menciona de la parte de jerarquizar las variables, pues es como un adelanto de lo que se va a ver en otras sesiones del CARPIS, que creo que es la D, no es la C, perdón, la de sistemas de clasificación, y en esta parte es la guía de grade, ¿no? Que es como pues es un esquema que nos ayuda a calificar, ¿no? Que también hechas están las guías de práctica clínica. Entonces, la parte de calidad de la evidencia, pues la que ya nos va a hablar, la que nos dice, por ejemplo, pues si una evidencia es fuerte o no, pues te dice qué tan bien está la parte de la consistencia interna. Y aquí es ya cuando decimos, no, pues no tiene tantos sesgos, fue consistente en sus métodos de selección, pues de todo eso, lo que ya sabemos, ¿no? De evaluación interna. Y la parte de recomendación, pues ya es la parte que nos habla de que, ok, a pesar de que una evidencia pueda ser fuerte o débil, este, a veces puede que la recomendación es un poco diferente porque se basa en otras variables, ¿no? Como qué tan benéfico es para los pacientes, o sea, si el riesgo supera el beneficio. Por ejemplo, puede ser algo que esté sostenido en una evidencia muy fuerte, pero pues no es tan recomendable para los pacientes porque, por ejemplo, los riesgos superan a los beneficios o los pacientes no lo eligen como su primera opción o porque de plano no existe ese método aquí, por ejemplo, en algún país. Entonces ya son cosas que se van dando que a pesar de que la evidencia sí puede ser muy sólida o muy débil, pues sí implica o sí va más allá de eso y se relaciona con factores de nuestra práctica clínica particular. No sé si queda, siento que lo revolví mucho, pero ahorita voy a dar un ejemplo. Digamos, el atenolol reduce la presión arterial. No, esa es una evidencia pues fuerte, ¿no? Que es hay una certeza en la evidencia alta, pero ese fármaco pues no es útil para prevenir la aparición de infarto. Entonces, digamos, en una guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de manejo de la presión arterial, digamos, el atenolol es efectivo para reducir la presión arterial. Pues esa es una evidencia fuerte. Pero cuando digamos, pues para prevenir la aparición de infarto, pues ya no se recomienda atenolol, entonces es una recomendación, digamos, condicional o pobre, ¿no? Porque a pesar de que está sostenido en buena evidencia, pues la recomendación no es fuerte. ¿Alguna opinión o alguna
Lo que mencionabas de riesgo-beneficio me acordó al ejemplo que igual ponían en el video, ¿no? De que, o sea, el ejemplo que pusieron en la pregunta sobre qué tan eficiente es la N-acetilcisteína para prevenir el fallo renal en pacientes con candidatos a cateterismo cardíaco, ¿no? En el uso inducido por el medio de contraste. O sea, en esto como que vemos el riesgo-beneficio, ¿no? El riesgo de que pues mi paciente pues tiene un infarto agudo al miocardio, ¿no? Y es candidato a cateterismo cardíaco, pero si lo salvamos del corazón y utilizamos los medios de contraste, pues podemos provocarle un fallo renal porque es un paciente con enfermedad renal crónica. Realmente creo que lo que mencionabas, eso me acordó de esa pregunta, ¿no? Evaluar los riesgos-beneficios. ¿Qué tan, ¿Qué tanto impone en peligro a mi paciente el uso del medio de contraste si tiene insuficiencia renal terminal a que no le haga el cateterismo cardíaco? Realmente me acordé mucho de esa pregunta. Creo que tiene mucha aplicación en eso, ¿no? Exacto, y que las recomendaciones, pues que son fuertes, se aplican para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, pues las recomendaciones que ya caerían en la categoría condicional, que son las que tú mencionas, pues ahí es donde se tiene que ponderar la situación individual de cada paciente, en base pues sí, a un consenso, ¿no? El rapport que existe entre el médico y el paciente, para llegar a un consenso, ¿no? Y también considerar pues sus necesidades. No sé si alguien del equipo nacional quiere decir algo. Bueno, pues ya como agregando, pues sí debemos de considerar que las guías de práctica clínica te dan recomendaciones y evidencias, pero esto lo debes de aplicar dependiendo de las características de tu paciente, porque no todos los pacientes van a responder a un mismo tratamiento o a un mismo manejo. Entonces debes de ir como que valorando lo que le vas haciendo y cómo va reaccionando el paciente. Claro que siguiendo esos lineamientos para seguir como que un orden y no, pues no perjudicar más al paciente. Ay, perdón, no tenía el micro prendido. ¿Alguien más? Yo, pues o sea, ya no tiene que ver con los niveles de evidencia, pero creo que lo que decían de la pregunta de investigación para aplicarla pues en la vida cotidiana, porque cuando empiezas a ver sobre esos temas, la gente es muy fácil que nos perdamos en que queramos que nuestra pregunta sea original. Entonces, tal vez hacemos una muy difícil y muy original, pero no tiene importancia para la sociedad. Entonces también es importante que sea útil. Que esté bien. Yo tengo un ejemplo de eso. Por ejemplo, en tiempo, pues por ejemplo, ya llama que decía, hay artículos que hablan sobre la mortalidad en personas que se avientan de un avión con paracaídas y con personas que se avientan con no paracaídas. Entonces te preguntas, ok, está interesante, pero primero, ¿qué tan útil es? ¿Cuántas personas pues se suben a un avión para aventarse en paracaídas? Y cuando sabes que es como que algo lógico es, ok, es interesante, pero ¿para qué me va a servir? No tiene como que mucha aplicación en los resultados que te vaya a dar. Exacto. Sí, es muy importante eso. Y ya volviendo, creo que nos desviamos un poquito a lo de GRADE, porque aunque pues sí, ¿no? Las guías de práctica clínica utilizan, ¿no? Todos los tipos de preguntas, pues que sí son de diagnóstico, de tratamiento y las juntan. Pero pues sí, volviendo a la situación original de las preguntas, pues sí es importante la metodología PICO. Y aquí en esta parte agregué otros dos cuadros más, donde menciona lo del video y también agrega la parte T, o sea, como PICOT, así como y dice cuál es el tiempo de follow-up apropiado. Entonces, como que ya lo acota un poquito más a una situación delimitada,
Y también lo que mencionaban ustedes, ¿no? Que es que también en otro artículo que encontré decía el criterio Feiner para una buena pregunta de investigación. Y aquí todo lo que estábamos mencionando, pues es la parte de novel, ¿no? Que es confirma, refuta o extiende hallazgos previos. Y pues es importante porque pues no queremos hacer una pregunta que sea de algo que ya está bien comentado y bien descrito en la literatura. Y pues otras partes, nada más para mencionarlas y para que quede grabado, ¿no? Para que quede disponible para los demás que vean esta grabación, pues sería la parte de que sea como feasible, ahí se me fue la palabra, pero es que sea factible, ¿no? O sea, que haya un número adecuado de sujetos de experimentación, que haya buena infraestructura técnica y también que el personal o que los que están involucrados en la investigación tengan experiencia técnica, que sea eficiente, ¿no? Que esté todo bien en tiempo y dinero, ¿no? Que sea realizable en ese sentido y que sea manejable en alcance, ¿no? Creo que, por ejemplo, el video dio un muy buen ejemplo, ¿no? De que decía la parte que mencionabas, Alejandro, de la pregunta de la N-acetilcisteína y los pacientes que tenían falla renal, al principio como que no sé si te acuerdas que lo ponía muy ambiguo, ¿no? En pacientes que están sometidos a cateterismo cardíaco, pero luego lo ajustaba demasiado y decía, ojo, si lo ajustas demasiado, pues puede que no encuentres los sujetos adecuados. Entonces lo mantenía como en un nivel medio, ¿no? Que en realidad pues se ajusta lo que quiere decir es que pues lo tienes que ajustar a las condiciones en las que te encuentras, ¿no? Si quieres que ponerlo muy ajustado, pues está bien, porque si tienes los sujetos adecuados, pues está bien, pero si lo dejas muy amplio, pues puede que no encuentres esa parte de poder resolver o contestar esa pregunta, ¿no? Por lo tan amplio que es. Interesante, como decía Eliezer, la parte de, pues sí es interesante ver cuánta gente sin paracaídas sobrevive, porque la verdad ahorita que lo mencionó sí me gustaría, por ejemplo, abrir ese artículo y ver cuántas personas que se meten sin paracaídas sobreviven, pero pues a lo mejor ahí sí qué tan ético es, ¿no? Qué tan relevante desde el punto de vista para el conocimiento científico. Entonces, pues tiene que ser algo que intrigue a la comunidad, a sus compañeros directos, ¿no? Y al investigador, pero pues también tiene que contribuir al conocimiento científico, ¿no? Pues es un poco obvio, ¿no? Quiénes van a sobrevivir y quiénes no. Pues los que se avientan con paracaídas pues van a sobrevivir, a menos que les falle, y los que se avientan sin, pues ahí sí es pues uno en 100 probabilidades de que sobrevivan. La parte nueva, que es lo que ya dijimos, y la parte pues ética, ¿no? Que se toca ya más adelante en el módulo C, si mal no recuerdo, no, en el D, del CARPIS, y habla de cómo funcionan la diferencia, ¿no? Entre comités de ética hospitalarios y la parte de comités de ética en la investigación. Pero pues eso ya va a ser para otra ocasión. Entonces no sé qué opinan de este criterio nuevo Feiner o comparado con, que esto ya es más como general, ¿no? Esto es más así como que, porque no es tan específico como el pico. O sea, no te dice cómo debe ver tu pregunta, sino como que te dice requisitos que debe cumplir, así como un checklist. No sé si me explico. No sé si tengan algo que agregar o alguna comentario, duda. Pues los dos criterios están interesantes. Creo que al momento de que tú plantees tu investigación o pregunta clínica o tu objetivo de investigación, puedes abordar los dos. No sé, también en estos días nos compartían un artículo de cómo los que pertenecen a Hufflepuff pueden ser más proactivos o algo así decía el artículo. O sea, sí es interesante, pero no tiene algún impacto, pues, que llega a nuestra práctica clínica o ponerlo en urgencias de cabeza para evitar, no sé, algo. No tiene como que mucho impacto, que digamos.
Alejandro, ¿quisieras agregar algo? Muy bien. No, pues la verdad sí, pues se me hace muy interesante toda esta parte, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, para, digamos, criticar un artículo y, digamos, tomar la importancia si en verdad, digamos, es un buen artículo, primero hay que checar la población muestra, ¿no? Porque quizá, como mencionaba en el en el ejemplo de la N-acetilcisteína, en el lugar ya cuando fue muy específico, ya preguntó cosas como que muy, muy, muy específicas. Preguntó, este, paciente de raza latina, de 50 a 70 años, con estadio 4 de insuficiencia renal, que es sometido a cateterismo cardíaco y me mencionaba lo de la N-acetilcisteína, ¿no? O sea, realmente quizá ahí es muy específico, tanto que pues realmente quizá no hayan literatura, ¿no? E igual, si qué tanto, qué tan grande es la muestra, si solamente son 2, 3, 4, 5 pacientes, realmente creo que no es significativo, ¿no? A que tengamos una población, digamos, de 1000 pacientes sometidos a cateterismo cardíaco con medio de contraste y uso de N-acetilcisteína con insuficiencia renal, ¿no? Quizá es un poco más general, pero podemos abarcar a más población, ¿no? Y digamos que es un poquito más significativa y es un poquito más importante en mi investigación que si solo la centro en una pequeña parte de la población y quizá realmente no sea útil para los demás, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Pero puede que no sea útil para otro médico o que no dé más pauta para investigar porque mi población es muy pequeña y muy específica. Exacto, ¿no? La parte de, pues tanto de lo que dijiste, ¿no? De la población, tanto como de que tiene que ser eh, factible, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pues es importante que sigamos esa parte. No sé si alguien más de los que estamos del equipo nacional quisiera agregar algo. Pues somos poquitos. Creo que ya habló Eliezer. Yo creo que, bueno, no había visto la segunda tabla, pero creo que las dos se complementan porque la primera es como, como formular en sí, pero también tienes que tomar en cuenta cosas de la segunda. Por ejemplo, si alguien está en algún curso así de alguna clase de la escuela que sea investigación, te dicen, ay, pues formula tu pregunta, pero también te dicen que tomes en cuenta este tipo de cosas y si se puede medir el fenómeno que quieres, que existen pues los métodos así en todo el mundo, pero también si vas a contar con los recursos, si es aceptado por la población, qué tal si quieres ir a hacer una intervención en una comunidad indígena y ahí no es aceptado porque pues desconfían de los doctores o no creen en la medicina. Y pues creo que se complementan bastante. Sí, está muy padre, la verdad. A ver si puedo subir o al menos compartir pues, completando las dos tablas para que puedan tenerlo, o si no, al CARPES. Ahí como quiera, creo que también se pueden subir archivos. Entonces, para que no nada más tengan los videos, ¿no? Sino la complementaria. ¿Alguien más tiene algo que agregar de la sesión A1? O sea, ya en general, ¿no? Como de manera global, ¿no? Del video. También las evaluaciones, sí, los cuestiones que estaban al final, quedan como 5 preguntas. Nada, entonces vamos a pasar a la sesión A2. Bueno, a mí me gusta, bueno, de hecho, a mí como en temas, en cuestiones de orden, ¿no? Como que me gusta más primero abarcarlo desde tipos de estudio, ¿no? Porque ya sabes así los tipos de estudios que hay y luego los, pues ya las preguntas, ¿no?
Hablando de investigación, pues es un tema bastante amplio y a veces, digo, al menos yo pensé, pues, que primer semestre en MESCOM, pues como que veía los artículos y veía como que no tenían, como que estaban muy, al menos en mi cabeza se me hacía muy revuelto todo, ¿no? Porque veía unos que estaban de una manera y los otros que estaban de otra. Y luego pues ya, a pesar de que sí, como que por ejemplo identificaba pues algunos que eran observacional y otro experimental, como que no veía esta foto, digamos, el panorama amplio, ¿no? Que está. Y aquí, digo, cuando encontré este artículo, lo puso muy bien en perspectiva, ¿no? De que cómo la investigación médica, pues primero se divide en primaria y secundaria, ¿no? Siendo la primaria, pues es la que tú haces, ¿no? En la que está involucrado alguien. Y luego ya la secundaria es cuando, pues, se recopila, no se hace análisis o ya sea descripción narrativa de lo que ha hecho alguien más. Entonces, y de acuerdo a, se divide, ¿no? en ese sentido en primaria o secundaria. Y luego ya de la primaria, pues sale, pues si tenemos investigación básica, investigación clínica o investigación epidemiológica. Entonces, para la parte clínica es donde a veces sí me revolvió porque decía, pues que es fase 1 y fase 2, todo eso de las fases, ¿no? Que son las que da la FDA, si mal no recuerdo, la que te dicen qué tipo de estudio corresponde, si primero es con animales y luego con sujetos sanos y luego ya en tu población y ahora sí como que ya en el mercado, ¿no? Que son las fases. Y luego también si es clínico, pues puede ser observacional. Ahí sí como que ya se adecua más, ¿no? Ya es un poquito más flexible, ¿no? Si es nada más observacional. Si es un estudio de terapia, pronóstico, diagnóstico y todo eso. Y a pesar de que sí tenemos aquí como que muchas cosas, de lo que yo me di cuenta es que como que no hay un criterio así único para dividirlo, ¿no? O sea, son muchos criterios para dividir la investigación y luego ya, pues ahí sí, cuando tú haces cuando ya clasificas bien un estudio de acuerdo a todas sus clasificaciones, pues ahí ya puedes decir que es un estudio tal o un estudio de otra manera, ¿no? Entonces, para desarrollar un poquito más esta idea, aquí puse esta parte por ejemplo, dividiendo investigaciones de acuerdo a, por ejemplo, intervención del investigador, perdón. Entonces aquí es donde el video de la sesión 2 nos explica que de acuerdo a la intervención del investigador, pues se pueden dividir en experimentales o en observacionales, ¿no? Y que en los observacionales, pues la exposición a lo que estamos estudiando, pues más bien ocurre sin la participación del investigador, o sea, no depende de él. Mientras que en los experimentales, pues ahí sí el investigador controla la exposición de los sujetos y aleatoriza la asignación. Y luego por mi parte también me encargué de investigar que también existe lo que es pseudoexperimental, y que es cuando el investigador controla la exposición de los sujetos, pero no aleatoriza los grupos de estudio. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto en los artículos que a veces dice, no hubo aleatorización, o cuando dicen más específicamente, se me fue esta frase que dice, la asignación fue por conveniencia, ¿no? O sea, porque así están los grupos dados ya y no los aleatorizan, sino que ya los dan, por una, o sea, ya hay una clasificación o ya hay un método de división que te divide a la población así. Por ejemplo, digamos, no sé, los de un salón y los de otro salón, ¿no? O sea, el investigador no los divide, sino que ya están así, ya están así asignados, o los pacientes que van a este consultorio o a este hospital, ¿no? O sea, ya está así como que la asignación por conveniencia, ¿no? Entonces ya se convierte en pseudo experimental, porque a pesar de que sí se controla la exposición, o sea, que el investigador, por ejemplo, lo más típico aquí que se menciona pues son los ensayos clínicos, en los que se da un tratamiento experimental o así, o un esquema experimental, pero pues no se le autoriza a los grupos, ¿no? Porque pues ya están dados así. Entonces la parte de intervención del investigador. Y luego el número de mediciones, pues que si es longitud, que si es transversal, por ejemplo, que nada más hay una medición, o si es longitudinal, que se hacen dos o más mediciones, de acuerdo a la direccionalidad, que si es prospectivo, retrospectivo o ambispectivo, es decir,
que si el evento de interés, por ejemplo, aparición de una enfermedad, ocurre durante el estudio, o sea, empiezas en un punto del tiempo y luego lo vas documentando y luego aparece el evento de interés, por ejemplo, aparición de una enfermedad, de infarto o así, pues ya es prospectivo. Pero si el evento de interés ya sucedió y lo estás como que reconstruyendo, pues ya es retrospectivo. Y luego en bispectivo, pues que empiezas en lo retrospectivo y luego continúas en el tiempo. La temporalidad de inicio. Y luego los criterios de la población, esto lo saqué de otro artículo, entonces por eso puede ser un poquito diferente a lo que menciona el CARPIS. De acuerdo a los criterios de la población, quiere decir que si la población, tú seleccionas a la población en base a que si está expuesto o no a un factor de riesgo, por ejemplo, los estudios de corte, o si seleccionas a la población en base a si tuvieron o no un evento. O sea, un evento de interés puede ser una enfermedad, puede ser, más que nada una enfermedad no en el ámbito médico, y son los estudios de casos y controles, por ejemplo. Y cuando no se considera ninguna exposición ni nada, pues ahí sí puede ser, por ejemplo, transversal, porque tú nada más quieres ver la prevalencia de algo. Y la unidad de análisis del evento, o sea que la unidad pues es si estás estudiando a las personas o a la población en general, entonces ahí ya es estás hablando de un estudio ecológico, ¿no? Cuando ya consideras a la población, y los individuales pues son todos los que conocemos, ¿no? Entonces esta es como que una manera de organizarlo, ¿no? Y vemos que no está difícil, pero sí es un poco, son muchas maneras de dividir la literatura. Y luego ya después tenemos esta otra manera, ¿no? Que te lo divide en investigación básica, en investigación clínica, en investigación epidemiológica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todos los que ya sabemos, ¿no? Con los que más menciona, por ejemplo, el CARPIS, que es observacional, o si es experimental. Y luego aquí en los observacionales, pues ya tienen los estudios de corte, casos y controles, transversales, ecológicos, y aquí tiene otros que no están, que son de otra índole, ¿no? Más epidemiológico. Y luego aquí está la investigación clínica, que si es experimental o si es observacional. Y luego la parte, pues ya de ciencias básicas, ¿no? Que es un estudio teórico o algo aplicado. Y luego, pues ya la parte de investigación secundaria, que ya es ya sea revisiones sistemáticas o narrativas, y luego ya metaanálisis, que es ya más un método estadístico. Hable mucho. No sé si alguien quiere dar su opinión de esto o algo. Sí, Alex, ¿le puedes regresar a donde están los puntos básicos? Esas. Bueno, tal vez pueda llegar a ser un poco confuso de qué tipo de estudio es mi artículo, pero pues para simplificarlo un poco más, pues debemos de contestar las preguntas qué y a quién, que es la unidad de análisis principalmente, qué es lo que le vas a hacer o cómo es su población, y pueden ser las intervenciones que le puedas llegar a hacer a tu misma población, cuándo lo vas a realizar, que puede ser la temporalidad, o sea, cómo lo estás realizando y de cuándo a cuándo, para generalizarlo en retrospectivo o, se me fue la palabra, respectivo. Prospectivo. Y pues los números de mediciones, y eso te va a dar como que una clasificación, pero debes no pretendamos que nuestro artículo vaya a tener ya como que, pues, no, lo voy a hacer experimental porque esto y porque eso, sino que debe de ir llevando como que una cronología y un cauce, por así decirlo, de lo que le queremos hacer realmente a nuestra población y esto cómo lo vamos a ir logrando. No es tanto en clasificarlo como tal, pero esto nos ayuda a tener un orden, por así decirlo, de lo que les estamos realizando. Exacto, sí es muy cierto lo que dices, porque pues al principio todo empieza con las preguntas básicas que tú mencionas en lo que es prácticamente lo que sería un protocolo de investigación, ¿no? Que ya es así como que más detallado, ¿no? En quién es tu población, qué le vas a hacer y así, ¿no? Entonces pues sí es muy, muy cierta esa parte, ¿no? De que a lo mejor cuando tú lo empiezas pues no es necesario
hacerte todas estas preguntas, sino que es más importante tener ya un protocolo bien establecido. No sé, alguien más, Alejandro, ¿tengas algo que decir? No, pues realmente todo lo que comentó, pues mi compañera, pues fue excelente, en verdad. O sea, esto como, pues sí tiene razón, ¿no? En verdad me abrió un poco más el criterio de saber qué tipo de estudio hacer o de qué se tratan esos estudios. Quizá, pues como comentaba, ¿no? Al principio no es como necesario o digamos de tanta importancia que sepamos qué estudio vamos a hacer, sino que primero, digamos, analicemos nuestra población y a partir de ello quizá podemos ver qué tipo digamos, de estudio podemos hacerle, pero ya teniendo nuestra población como que bien establecida y conociéndola para poder saber así qué o cuáles son sus necesidades, podemos decirlo así. Muy bien. Bueno, nomás otra tabla que lo pone un poco diferente. Pero eso no me gusta. De hecho, me gusta más ¿no? Porque te pone más como el panorama general. No sé quién más esté ahí. La verdad, esta sesión es más como informativa, ¿no? Ya no es tanto como de discusión como la sesión anterior, ¿no? Sino que es más, más informativa tal cual. Pero pues nada más recalcar que lo que sí me llevo, al menos en conjunto, ¿no? Estas dos sesiones, en su momento, ¿no? Cuando hice el CARPIS, es que pues va teniendo como que un orden, ¿no? Al principio tenemos esta investigación primaria, ¿no? Que es la que nos dice pues muchas cosas, ¿no? De muchas situaciones, por ejemplo, para un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita el COVID, pues podemos tener investigación básica, investigación clínica, epidemiológica, ¿no? De todo tipo. Y ya con respecto a eso, con las preguntas que se hagan en esas investigaciones, pues se van a ir categorizando, ¿no? Pues mira, estos vieron eh, diagnóstico y luego estos hablaron de tratamiento, estos hablaron de pronóstico, ¿no? Y luego todo se construye, todo se va como recopilando en revisiones primero simples o narrativas, como para una visión general, y luego se hacen revisiones sistemáticas, ¿no? Con criterios ya más definidos, y luego pues ya finalmente hacen metaanálisis, ¿no? Que son esta parte de aquí, y son muchos ya metaanálisis o artículos de este tipo, revisiones sistemáticas, son las que se van construyendo, ¿no? En una guía de práctica clínica, entonces, que son finalmente las que nos guían muy bien en nuestra, en nuestro ejercicio profesional. Entonces, pues es la importancia, ¿no? De que conocer que todo tiene un orden y se va construyendo primero desde lo más básico y luego hasta lo epidemiológico y luego ya se recopila, ¿no? En evidencia más robusta, y ya es la que nos da este tipo, por ejemplo, de tablas, ¿no? Que ya hablan de resúmenes de la evidencia tal cual y que ya nos dicen, ¿no? Cómo proceder, ¿no? Las conductas que debemos de seguir o tenemos tal escenario clínico. Sin embargo, pues también es importante lo que mencionaban ya, o sea, que hay que tener también consideración de lo que el paciente necesita, ¿no? Y que lo vamos a tener que ir dando como, sí, tal vez lo que menciona la guía, pero también va a ser importante monitorearlo y ver cómo responde los tratamientos, porque muchas de las recomendaciones no son como, o sea, como que no dicen, sí, vamos a hacerlo para que tal doctor tenga como que una guía, ¿no? Como que es más general. Y muchas veces no son los mismos pacientes, los que usan en los estudios y los de, los de nosotros, ¿no? O sea, hay muchas variables que influyen, ¿no? Tanto los fármacos que hay, la genética de nuestra población, etcétera. Entonces, pues de eso me llevo más que nada, ¿no? De la sesión A2, que a lo mejor no es tan, no le vamos a sacar tanta discusión como la A1, pero sí es importante, ¿no? Que tengamos en mente, ¿no? Esos bloques que van construyendo el conocimiento hasta que llegamos hasta nuestra práctica clínica, hasta nuestra práctica clínica, ejercicio profesional, ¿no? Y que no está tan alejado como pensamos, ¿no? O sea, que todo se va construyendo y va a llegar eventualmente a cómo ejercemos. Entonces, pues por eso también la importancia, ¿no? De
estar, es algo que se ve en México, ¿no? De que no hay, pues precisamente no, por eso nace nuestro comité, por la necesidad de fomentar la medicina basada en evidencias, ¿no? Y ir dejando más atrás la práctica del paternalismo, por así decirlo, ¿no? Que antes, que nada más importa lo que decía el médico antes y no importaba nada más de cómo se hacía en el mundo, ¿no? Como que se encerraba en su mundito y no consideraba lo que decían las guías ni nada, ¿no? Entonces, pues esta parte importante, ¿no? De conocer qué existe y de cómo se va construyendo, ¿no? Entonces es lo que más me llevo yo de esa sesión. Bueno, esta es la tablita que les decía, ¿no? La de cómo se va, pues esto ya es muy aterrizado, ¿no? Pero cómo se construye finalmente, ¿no? Un resumen de la evidencia con respecto a los tipos de preguntas que tengamos y de tipos de estudios. Entonces, no sé si alguien tenga algo que agregar en esto. Caro, Pues ya para finalizar, bueno, lo que yo agregaría a todo lo que dijiste, que la verdad estoy muy de acuerdo con eso, sería pues dejarnos de influenciar tanto por lo que otros, por decir en la práctica clínica, lo que otros médicos puedan llegar a hacerle a un manejo de un paciente y nosotros investigar por nuestra parte, tener ese conocimiento y aplicarlo dependiendo de lo que hayamos leído, no solamente dejarnos guiar por lo que otros han hecho, sino lo que se debe de hacer basándonos en pues, la evidencia que ya hay. Ajá, y como que nunca tomarlo como, o sea, 100% cierto, o sea, no casarnos con una idea, ¿no? Como aprender a ser como, digamos, críticos y decir, no, pues, o sea, esto no siempre es así, o sea, quizás si nuestro doctor nos dice, no, deben darle un manejo con tal medicamento, nosotros, o sea, debemos quizá dudar de todo lo que nos dicen y corroborarlo con la medicina basada en la evidencia a través de los artículos y ver qué tanta evidencia tiene o quizá a qué población va dirigida, porque pues nuestra población puede ser distinta, ¿no? Así como tú lo mencionaste, quizá el artículo se llevó acá en población, no sé, de raza negra y su genética es distinta, ¿no? A la de nosotros y quizá muchas veces reaccionen distinto a los fármacos que quizá la raza blanca o tengan otros problemas, como, no sé, sea más frecuente una enfermedad en ellos o no. Pues también aterrizando ya en el final, lo bueno, pues como dicen ustedes de la investigación es que todos los días se está actualizando, entonces pues siempre hay que estar también en ese, o llevar a la par esa actualización que se genera sobre muchos temas, pues todos los días, que consideran más aspectos, pero que también nosotros seamos críticos a la hora de, pues de saber qué información vamos a tomar para nuestra práctica, que es algo que caracteriza pues a nuestra área, que siempre debemos de estar en lo más nuevo en conocimientos. Exacto, muy bien. Paula, no sé si tengas algo que agregar. Somos 6. Ah, no, porque dice que somos 6. Ah, es que yo estoy... Pues que esta clasificación creo que está padre, es importante porque normalmente cuando te lo enseñan en clase te ponen así todo en una misma diapositiva, entonces ya no te confundes mucho a la hora de saber qué tipos de estudios son. Y pues con respecto al video creo que lo clasificaba general y luego hacía sus clasificaciones y pues a la hora de ver la evidencia eso es importante. Ok, muy bien. Alejandro, no sé si tengas algún comentario final, ¿no? Como para
pues en cuanto más del CARPIS tal cual, ¿qué te ha parecido y así tu experiencia ya más general para poder terminar esta sesión aún del CARPIS Live? En general, la verdad, como que abrió un poco más mi panorama. Muchas veces, o sea, o no es suficiente como lo que llamamos de quizá metodología de la investigación, o realmente hay muchas cosas que no te enseñan, ¿no? Y que realmente siento que me está abriendo muchísimo más el panorama para saber realmente qué es la investigación y que realmente no es como que una sola cosa, que tiene un montón de variables y que puedes modificar. O sea, todo realmente me ha salido bastante, desde las preguntas pico, o sea, cómo hacer una pregunta y cómo buscarla quizá en las bases de datos, ¿no? Realmente me ha servido bastante mi formación y pues son cosas que no sabía, que pues son nuevas, algunas cosas sí las sabía, pero pues nos dieron como que un poquito más de información y las aprendí cómo llevarlas a cabo en práctica clínica. Sí, muy bien. Sí, está muy bien, la verdad esa es la idea, ¿no? Porque pues la finalidad del CARPIS fue que, digo, todo lo que mencionan, ¿no? El objetivo del protocolo y todo eso del CARPIS, pero pues sí está hecho para que los DOMs y en general todos los que quieran, ¿no? Que estemos dentro de la MEF, pues se tenga un conocimiento al menos basal, ¿no? Porque a veces algunos en sus escuelas o facultades les enseñan muchísimo más y a lo mejor a otras no están tan, a lo mejor el nivel pues no está tan, no se le da tanto énfasis en eso, pero pues la idea también es que con esta plataforma y con este curso, ¿no? Se tenga al menos que todos partamos, ¿no? Del mismo nivel para, pues estar en un entendido, ¿no? Estar en el mismo canal, por así decirlo. Entonces, pues es la idea y la verdad, pues que bueno, nos da mucho gusto que hayas llegado a todas esas conclusiones y que pienses todo sobre Carpis, porque la verdad, pues nos va a ayudar a mejorarlo y a hacerlo cada vez mejor, ¿no? Que se adecue más a lo que necesitamos como sociedad y ustedes como LOMS, como entidades locales. Entonces, como ya sabes, ¿no? Ahí en la plataforma están disponibles, estamos todos los profesores ahí, nos puedes mandar mensajes o en general, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que lo puedes postear ahí, ¿no? Alguna opinión o algo así, o si no, pues ahí en el mensaje, ahí estamos para responder cualquiera de tus dudas y pues también para los DOMs en general y la gente que está haciendo el CARPES, pues ahí va a estar disponible cualquier duda que tengan, ahí nos lo pueden comentar. Y pues nada más para decirles que ahí, si les puedo hacer llegar esos artículos de donde pusimos información extra, pues se los haremos llegar también. Entonces, pues muchas gracias por ver esta transmisión y los vamos a esperar en las otras, con más invitados, y pues, pues nada, hasta aquí, nos vemos. Muchas gracias.